Good morning from Geneva, Switzerland. Buenos días desde Ginebra, Suiza. Y yo soy Cassie Harden. Soy parte de la IWCA, Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes, y les doy la bienvenida para el segundo día del simposio sobre comunicación para la justicia social en la era digital. Antes de comenzar, quisiera recordarles que tenemos interpretación disponible en español, alemán y francés. Además, este programa está siendo visionado en directo y pueden encontrar los detalles en el sitio web de este evento. Y gran parte del contenido de los 3 días está siendo grabado y se compartirá y estará disponible en diferentes plataformas tras la celebración de este simposio. Ayer comenzamos este simposio internacional explorando los retos y las oportunidades de un mundo digital más justo. Nos preguntamos qué era la justicia social y qué era la injusticia social en la era digital, especialmente para las comunidades más marginadas. También se nos instó a que fuéramos conscientes de las conexiones y la participación creciente que pueden posibilitar estas plataformas, pero también los retos, la vigilancia, el monitoreo y también la marginación creciente. Ahora estamos siendo más conscientes e intentamos reclamar más los derechos de las personas en la esfera digital. Hoy nos vamos a centrar en los espacios digitales y el espacio público y cómo la era digital ha cambiado la noción del espacio público. Esta mañana tendremos un saludo primero de un coorganizador de este simposio y después visionaremos un vídeo juntos que establecerá el contexto del debate. También escucharemos la perspectiva única de una parte del mundo desde un contexto más sociopolítico y después tendremos una respuesta desde un punto de vista teológico. Pero primero tenemos saludos de uno de los coorganizadores de este simposio. Me complace presentarles al reverendo Rainer Kiefer de la Asociación de Iglesias y Misiones Protestantes en Alemania. Tiene usted la palabra. Estimados amigos, les saludo desde Hamburgo. La EMW es la Asociación de Iglesias y Misiones Protestantes en Alemania. Es la Asociación Mundial de Comunicación Cristiana y otros socios forman parte de las personas con las que trabajamos. Es un gran placer para nosotros organizar y planificar este simposio con colegas del CMI, de la WACC y de otros colegas. Me congratula ver tantos participantes de tantas regiones del mundo. Bienvenidos a todos. Empezamos la planificación muy pronto y lo que queríamos era un debate intergeneracional e interregional en la era digital. Y me congratula ver todo el compromiso y la participación de nuestros colegas en el proceso de planificación. Y gracias a su paciencia y su sabiduría, todos hemos ganado. Obviamente, nuestros debates no van a finalizar con este simposio, sino que van a tener que continuar en todas nuestras redes, iglesias, con periodistas, personas en los medios de comunicación, también con los políticos y representantes de organizaciones no gubernamentales y organizaciones religiosas. La EMW es parte de organismos regionales y consejos eclesiásticos nacionales y estamos explorando nuevas oportunidades que ofrece el entorno digital para nuestra misión. Y todos nos enfrentamos a nuevas cuestiones, como por ejemplo, cómo nos podemos comprometer a la paz y a la integridad de la creación desde un diseño justo y participatorio de este nuevo espacio público. Nuestros miembros y socios, además, trabajamos con instituciones a nivel educativo en el ámbito internacional. Con el apoyo financiero de las iglesias protestantes en Alemania, podemos apoyar la formación de profesionales y personas laicas en todos los ámbitos
Y los temas que se están debatiendo en el simposio también son cruciales en el contexto de la educación teológica. Cómo utilizamos las bendiciones de la comunicación digital y cómo defendemos nuestros valores cuando nos enfrentamos a los riesgos obvios. ¿Qué podemos aprender los unos de los otros y cómo podemos cambiar nuestros hábitos a la hora de comunicarnos? Estas son preguntas que deben ser debatidas por todos nosotros en profundidad y estoy convencido de que podemos aprender mucho los unos de los otros. Juntos con nuestros socios en Alemania y en todo el mundo, creemos que estamos formando parte de la misión del mundo y trayendo sanación y reconciliación a todos. Es para nosotros un honor poder contribuir a esta misión y estamos esperando mayor cooperación con todos ustedes de camino a la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias de 2022 en Karlsburg. Muchas gracias. Thank you so much, Reverend. Muchas gracias, Reverendo Kiefer. Algunas de sus palabras sí que subrayaron parte del contexto del debate de hoy, como las bendiciones de la comunicación digital, así como la sanación y la reconciliación necesarias e imperiosas cuando utilizamos el espacio digital para hacer nuestro trabajo. Ahora comenzaremos visionando un vídeo en el que podemos ver la importancia del debate de hoy y también crear un contexto común de lo que nos referimos cuando hablamos de espacio público y de la esfera pública. Aquí va el corto vídeo que hemos preparado. Uno de los pilares de los derechos de comunicación es la comunicación en la esfera pública. ¿Pero qué es la esfera pública? La esfera pública es un área donde las personas pueden expresar sus pensamientos y sentimientos sobre cuestiones políticas y sociales para que puedan participar hacia la democracia. Básicamente, se trata de un intercambio de información. No hablamos en nombre de ninguna empresas ni asociados, sino de los ciudadanos que quieren implicarse en cuestiones. La verdad es que nada está bien o mal, todo está bienvenido, siempre teniendo en cuenta la libertad de expresión. Y las personas pueden hablar sobre cuestiones con los políticos acerca del futuro del país. Está basado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En primer lugar, que todos tienen derechos a formar parte del gobierno de su país, ya sea de manera directa o eligiendo a representantes. Segundo, todo el mundo tiene derecho a un igual acceso a los servicios públicos de los países. Esto se expresa de manera que se puedan realizar elecciones públicas y democráticas en donde se posibilite el voto secreto. Y las personas que quieran participar necesitan tener una educación básica y alfabetismo. Hay un ejemplo, por ejemplo, en Brasil hay personas que sienten que el gobierno está en contra de ellas porque los políticos ostentan el 88% de los medios de comunicación del país, con lo cual se limita la esfera pública porque solo las personas poderosas pueden entrar. A nivel mundial, las redes sociales son una plataforma donde las personas pueden expresar sus opiniones y también escuchar a otras personas y su opinión. Mientras tanto, la libertad de expresión se niega cuando las redes sociales son las que dirigen nuestra manera de comunicarnos. Great. That is a terrific video. Muy bien, este es un vídeo preparado por
la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, WAC, que habla sobre la esfera pública. Ahora vamos a entrar en el diálogo. Tengo el placer de presentarles a la honorable Emma Theophilus, que va a hablar sobre los retos de la esfera pública en Namibia y también global. Es la viceministra de Tecnologías de la Información y la Comunicación en Namibia, antes de lo cual fue activista joven en cuestiones de géneros, derechos de la infancia, desarrollo sostenible, así como juventud y empleo. También ha sido oradora en el Parlamento cuando era más joven en el Parlamento de Namibia. Como parlamentaria, quiere comunicar las actividades y programas del Gobierno de la República de Namibia y también cuestiones sobre la cuarta revolución industrial. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, Emma Theophilus. Muchas gracias, Cathy. Y muchas gracias por recibirme. Buenos días a todas y todos que están aquí desde todas partes del mundo. Muchas gracias por la invitación para hablar de la justicia digital, sobre todo en tiempos como este con la COVID-19, que nos ha impactado a todos en nuestra vida de una manera u otra y ha hecho que estas desigualdades que ya existían antes sean más patentes y se hayan ampliado. Casi me gustaría empezar hablando sobre la situación en Namibia, por ejemplo, y en el continente africano, que es bastante similar, aunque haya variaciones, y también en todo el mundo, con las experiencias de cada uno de nuestros países. Namibia es uno de los países más desiguales del mundo. Tenemos una disparidad increíble entre los pobres y los ricos. Y esto no es algo que venga de otra parte que no sea de nuestro pasado. Hemos sufrido el colonialismo, el apartheid y empezamos nuestro camino de la independencia hace 31 años. Sí que hemos hecho progresos en los últimos 30 años, pero tenemos mucho trabajo que hacer. Además de esto, si hablamos de la justicia social y el acceso a la justicia social, todas estas cuestiones del pasado siguen persiguiéndonos. Seguimos sufriendo una sociedad violenta, violencia de género, y esto ha hecho que tengamos cicatrices también del pasado. Y en el ámbito económico, la brecha digital sigue aumentando estas desigualdades y exacerban los impactos, porque ahora hay personas que pueden tener acceso a información física, pero si no pueden entrar en espacios digitales y las oportunidades en línea, están perdiéndose estas oportunidades en la vida real y en los espacios en línea, con lo cual se trata de un arma de doble filo en nuestro país. Y las similitudes en el continente africano son patentes. Todavía existen muchos africanos, casi un 64%, que no tienen acceso a Internet y no pueden acceder entonces a los espacios digitales para ejercer sus derechos humanos. Y la verdad es que la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha cambiado las sociedades y seguirá haciéndolo en el futuro. Y por ello me encanta esta oportunidad de poder hablar. Y el hecho de que pueda formar parte del Parlamento y sea la viceministra en materia de tecnologías de la información y la comunicación, porque puedo ayudar a solucionar cuestiones que afectan al 60% de la población de mi país. Y hablar sobre cómo, si no tenemos un espacio digital, si no tenemos un plan para una política de banda ancha que pueda colmar la brecha digital de nuestro país,
muchas personas jóvenes van a estar excluidas de la toma de decisiones, de oportunidades de empleo y también de acceder a los derechos humanos, así como de acceder a sus derechos económicos para ser ciudadanos productivos en el país. Por ello creo que me tomo mi papel muy en serio. Namibia patrocinó el Día de la Prensa Mundial y Namibia es el número 1 en libertad de prensa en nuestro continente. Nos lo tomamos muy en serio en nuestro país porque tener la oportunidad de que la prensa tenga libertad de informar sobre cuestiones en el país da a la oportunidad para que la prensa sea el cuarto poder, diferente del ejecutivo, del legislativo y del judicial, que sea un poder que pueda llevar a cabo desarrollo también en el país. Y esto nuestro Estado se lo toma muy en serio y nos congratula tener legislación y protección a los medios de comunicación para poder trabajar todos juntos, porque lo que tenemos primero son los intereses de nuestra sociedad. Y en este Día de la Libertad de Prensa reflexionamos sobre el acceso a la información. Como saben, África es un continente que solo tiene un país que tiene acceso a la información, una ley al respecto, y es Ghana. Namibia está en el proceso de hacer esta ley y en este borrador estamos hablando sobre el acceso a la información e intentamos presentarla esta semana en el Parlamento, con lo cual es una coincidencia que justo estemos presentando esta ley esta semana y hemos intentado reflejar en esta ley las buenas prácticas en otras partes del mundo y también establecer una comisión para dicha ley y tratar de establecer que las instituciones públicas puedan transmitir información al público. Y antes de ser viceministra, estuve activa en muchos espacios para empoderar los derechos de las mujeres y todavía sigo haciendo activismo, pero necesito tener la información adecuada para ya sea influir a los políticos o también para obtener subvenciones de organizaciones internacionales para apoyar a las mujeres y los niños y niñas. Con lo cual, en esto la información es una herramienta muy importante y esto me ha permitido en el pasado acceder a mis derechos políticos. Y la verdad es que no es tan fácil tener la información adecuada porque muchos funcionarios públicos no han sido formados para brindar la información de manera puntual, eficaz, etcétera. Con lo cual, tenemos que establecer sistemas para que las instituciones, en particular las instituciones públicas, puedan dar esta información al público para el consumo y el uso público, para que puedan acceder a sus derechos humanos. Podría compartir muchas más experiencias desde Namibia y el contexto de la justicia digital y cómo esto ayuda a que haya justicia social. He visto un informe del grupo del Banco Mundial que dice que los países de renta baja y media tienen que intentar crear un crecimiento de más de 1,8%. Normalmente en estos países la mayoría de la población es joven. Namibia es un país de renta media y tiene un 60% de población joven. Y las personas jóvenes utilizan más las TIC que otras generaciones y tenemos que ajustarnos a sus necesidades para que estas personas puedan acceder a sus derechos humanos, así como a oportunidades económicas, en particular cuando hablamos de desempleo juvenil. Y esta es una de las cuestiones que estamos intentando reflejar en la ley
que estamos preparando para que en los próximos años pueda mejorar toda esta situación. Muchas gracias. Thank you, Honorable Theophilus. Muchas gracias, honorable Emma Theophilus. En primer lugar, quisiera decir que estando con nuestra red de IWCA, somos mujeres líderes jóvenes y la verdad es que nos inspira la visión que han tenido en Namibia y también la claridad que usted tiene con respecto al futuro. Así que ha sido un placer escucharla. Si hablamos del contexto del colonialismo, del apartheid y también cuando ha hablado de la oportunidad y de los retos, nos ha dado a todos en este simposio una visión muy general y muy clara de lo que está pasando en Namibia. Le deseo muchísima suerte en la presentación de esta ley de acceso a la información en el Parlamento y también la felicito por ser una lideresa tan importante en su país. Así que muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar con Goran Buldioski. Va a compartir una perspectiva de la región europea. En el vídeo hemos escuchado el concepto de la información de libre flujo y antes de presentar mejor al señor Buldioski, quisiera compartir que cuando yo tenía unos 20 años, más o menos la misma edad de Emma Theophilus, la mayoría del trabajo que hice en los Estados Unidos fue con Open Society Foundation y fue un lugar maravilloso para hacer cosas relevantes y que tuvieran impacto, con lo cual me congratula presentarles a Goran Buldioski, el director de Open Society Foundation en Berlín, en la oficina de allí. Y sus áreas de pericia incluyen la transición democrática, la participación de la sociedad civil y de los ciudadanos, y también trabajo en Europa y en los Balcanes occidentales. Además, ha preparado muchísimas publicaciones y es miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Muchas gracias por compartir con nosotros. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Ya sé que están en diferentes usos horarios, así que me congratula estar aquí y en esta conferencia hablando de este tema, no solo porque vengo de la Fundación Open Societies, que es conocida por este trabajo, sino también porque en medio de todas estas teorías de conspiración y teniendo en cuenta los peligros de Internet, aunque no voy a hablar de esto, sí que es verdad que en nuestro trabajo tenemos que hablar mucho de esto. Y creo que en una conferencia como esta, que reúne a personas expertas y no expertas en este tema, son vitales para poder crear el espacio digital, pero también el espacio fuera de Internet, porque muchas de las cuestiones de las que voy a hablar no se están controlando y esto hace que nos arriesguemos a perder los valores de nuestras comunidades. Y bueno, hay cuestiones que a lo mejor debería dejar a los informáticos, pero como yo también sé bastante de este tema, podría hablar también de esto. Ayer, por ejemplo, hubo muchísimas cuestiones provocadoras como lo que compartió Ubershare y los retos. Además, la señora Green también habló sobre la cara oscura de la inteligencia artificial y el militarismo que ocurre a nuestras espaldas.
Sarah McCarry también habló mucho sobre los sesgos y el trabajo que podemos hacer en la inteligencia artificial y establecer un control hacia la injusticia que se está gestando contra las personas de color. La verdad es que he intentado construir en base a todo esto, pero quisiera hablar sobre algo que me ocurrió con un amigo en Berlín que trabaja en marketing digital. Le dije con mucho orgullo cómo intento hacer clic en todas las gestiones de cookies en Internet. Y la verdad es que él se rió y dijo, bueno, creo que esto solo lo hacen un 1 a 5% de la población aquí en Alemania. La mayoría de la gente no se preocupa por la privacidad. Y la verdad es que mi trabajo sería diferente si las cosas fueran diferentes. Más tarde hablaré sobre esta cuestión de las cookies y qué es lo que nos da Internet y qué es lo que tomamos de Internet. Pero primero me gustaría centrarme en cómo podemos reimaginar nuestra esfera pública. Tenemos que hacerlo y creo que como individuos, como filántropos y como gobiernos podemos hacer muchas cuestiones y hablaré de esto en mi discurso. Las amenazas ya se establecieron ayer de manera muy exhaustiva. Tenemos décadas, tenemos la amenaza de nuestros principios fundamentales. Y luego también tenemos la amenaza del poder digital que está aniquilando los sistemas gubernamentales que conocemos porque las corporaciones tienen muchísimo poder en muchos países. Además, el espacio público se está desdibujando. Por ejemplo, si tenemos un espacio público como un jardín, etcétera, imagínense si antes de entrar en un parque tuviéramos que quitarnos todo lo que tenemos. Es un poco lo que ocurre en el espacio digital. Y finalmente, el ciberespacio, en lugar de ser la promesa de un espacio de creatividad, que todavía podría serlo, se está convirtiendo en una amenaza geopolítica en donde se está utilizando como arma. Y en nuestro trabajo, la verdad es que apoyamos a muchísimas organizaciones de ingenieros que están intentando luchar contra la desinformación que está ocurriendo con granjas de trolls, por ejemplo, y que está ocurriendo también antes y durante las elecciones de los países, lo cual puede dañar o incluso eliminar nuestra democracia. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Creo que en primer lugar es importante la visión de un espacio digital antropocéntrico centrado en la solidaridad. Me gustaría decir algo más. Creo que el futuro de los derechos humanos será resuelto en la manera en la que participamos en lo digital, porque la manera de participar en ese espacio inevitablemente influirá la manera de tratarnos en el espacio offline. Veo que tenemos tres elementos principales. En primer lugar, el de la normativa, el de seguir creando espacio para el acceso y, por último, a nivel personal, la resistencia al capitalismo de vigilancia en el que los individuos puedan pasar a la acción y protegerse. Estamos en el contexto de la Unión Europea, que ha desarrollado una nueva esfera digital, o así lo dice, y probablemente tendremos la normativa más completa en el mundo. Y así poder regular la acción gubernamental y corporativa. Se pueden hacer muchas cosas. Hemos
hablado también de la cuestión de la publicidad y cómo podemos detener esto. Imaginen entrar en un centro comercial y ver que hay cámaras y que se ponen sensores para los dedos, para los ojos. Y esto es lo que sucede en Internet. Imaginen si esto sucediera en el espacio físico. Si esto fuera así, probablemente nunca irían a este tipo de centro comercial. No obstante, en el espacio virtual seguimos entrando una y otra vez. Y sería importante ser conscientes de nuestras decisiones, de lo que elegimos y no poner tanto poder en un solo espacio. También sería importante dejar atrás los llamados patrones oscuros en los que no solo se utilizan nuestros datos, sino que se aprovechan para engañar a los usuarios. Y si pensamos en empresas, en otros sectores, por ejemplo, en el sector del petróleo, vemos la combinación de muchos aspectos. Tenemos, por ejemplo, la inversión y la venta, y esto causaría una contradicción en algún sentido. Hemos tenido un ejemplo bueno este año con un cambio del reglamento de WhatsApp y hemos visto que en algunas de estas aplicaciones ha sido complicado buscar la lista de descargas y al ver estas complicaciones han buscado alternativas. Las alternativas existen. Es necesario crear espacios públicos para esto. Muchas veces el mercado nos dice que no, que esto no va a funcionar, pero tal vez recuerde la plataforma llamada MySpace. Muchos de ustedes probablemente no la recuerden, pero estaba ahí antes de Facebook. Y se trata de una industria alternativa. No tengo nada contra Facebook u otras, pero la oferta de otras alternativas debería estar ahí. Lo que es interesante es que de hecho está ahí. Y probablemente pueden tener las mismas funcionalidades o incluso mejores. Tienen mejores capacidades de búsqueda, por ejemplo, sin almacenar los datos privados. Y también deberían recibir financiamiento público y no deberíamos resistirnos ante esto. Y hablando de resistencia, me gustaría devolver el poder al individuo, a la persona, y que pensemos en lo que podemos hacer. Imaginemos que 1 de cada 5 cristianos del mundo no utiliza Facebook durante un día. Ya serían 400 millones, el tamaño de la tercera nación más grande en el planeta Tierra. Esto se haría solo durante un día o tal vez durante una semana. Simplemente quiero que se imaginen el poder de mandar este tipo de mensaje para replantear que los valores que están promoviendo en estas plataformas no son valores con los que estemos de acuerdo. Y como se ha mencionado, esta es una forma de concienciar. O si utilizan otras plataformas para la descarga de información, lo pueden hacer en línea con VPN y no en aplicaciones en las que todos los derechos recaen en el desarrollador de la aplicación. Volviendo a la cuestión de las cookies y la función de gestionar las cookies, quiero recordar utilizar esta función. En Europa se hace. Fuera de Europa se puede utilizar el VPN.
Y no olviden fuera de Europa que la normativa también es fundamental. No deberíamos olvidar que los árbitros nunca ganan un partido de fútbol, así que tenemos que recordar que en esto también hay actores sobre el terreno, como las aplicaciones sin ánimo de lucro u otras ideas de desarrollo de productos públicos que se pueden disfrutar en el espacio público y no en las redes de vigilancia que han desarrollado estas nuevas tecnologías y aplicaciones. Gracias. Muchas gracias. Me ha sorprendido este optimismo en la presentación para reimaginar el espacio digital y retomar el poder del mundo digital. Gracias por las propuestas específicas de cómo podemos empezar personalmente a trabajar por esto. También me ha llamado la atención lo que decía Emma Theophilus sobre los valores y los potenciales colectivos. Y después la presentación de Goran ha sido más sobre el trabajo individual para resistir ante estas fuerzas. Se ha compartido también la perspectiva del contexto europeo, la del contexto africano con Namibia. Así que tenemos información de perspectivas diferentes de este concepto de la era digital y la esfera pública. Y ahora vamos a dar la palabra a la doctora Frederike van Oors para que responda a lo que hemos escuchado desde una perspectiva teológica. Nos han hablado de lo que está sucediendo en el espacio digital, de las nuevas alternativas que emergen. Y tal vez pueda hablar de esto desde el punto de vista de las comunidades teológicas y ecuménicas. Después de esta respuesta vamos a abrir este espacio para preguntas y comentarios con respecto a lo que han escuchado. Y después podrán seguir comentando en el chat o en el muro digital. Muchas gracias por esta invitación y por las inspiradoras presentaciones. Voy a retomar algunos puntos desde el punto de vista teológico. Voy a hacer esto con 5 afirmaciones concisas y breves. En primer lugar, el espacio digital está gobernado por algoritmos y la economía de plataformas. Escuchamos esto ayer y Goran también ha mencionado esto. Así que desde el punto de vista teológico me gustaría plantear una cuestión. Si pensamos en hablar y transmitir nuestro propio mensaje al mundo, recordamos que estos sistemas no solo son un problema para otros usuarios, sino que es un problema que tenemos nosotros mismos también. Si utilizamos las plataformas comerciales para nuestra labor, estamos también exponiéndonos a esta cuestión de la privacidad de nuestros datos. Me gustaría alentar a las iglesias y a los actores teológicos a que piensen en cómo desarrollar sus propias plataformas alternativas para no formar parte del problema, sino de la solución. El segundo punto es con respecto al mensaje, una afirmación que nos recuerda los lugares, los medios en los que transmitimos nuestro contenido. Sería algo así como decir que los medios que utilizamos son en realidad también el mensaje que transmitimos. Y tendríamos que recordar que utilizando el espacio digital en las iglesias utilizamos espacios que excluyen a muchas personas en muchos casos. Entonces,
¿Qué significa que los medios son el mensaje? En teología nos gusta hablar de la teología pública cuando hablamos del papel de las iglesias en la sociedad y cuando esto se lleva al espacio digital. ¿Qué sucede? Un tercer punto. Creo que la teología pública en los espacios digitales es una teología testimonial relacionada con la identidad teológica. Los espacios digitales, en el mejor de los casos, se centran en la participación y en la interacción. Esta es la fuerza del espacio digital y las redes sociales. Los usuarios escriben, leen al mismo tiempo y comparten. Al mismo tiempo, vemos el enlace entre el contenido y la identidad, es decir, soy lo que me gusta, por decirlo de alguna manera. Y vemos cómo visualizamos estas interconexiones que tienen la influencia de los contenidos privados en este espacio digital y pasan a formar parte del debate público, así que no hay una separación estricta entre el espacio público y el privado de alguna manera. Y conocemos este tipo de patrón en la teología muy bien, con esta conexión entre contenido e identidad, que es similar al concepto de testimonio que vemos en el Nuevo Testamento. Tenemos en el Evangelio la idea de hablar de nuestro entendimiento. Y para mí, la teología bien llevada en el espacio digital, como he dicho, es una teología del testimonio. Comprenderlo así tiene dos consecuencias principales. En primer lugar, el testimonio es un testimonio contextual, es decir, un aspecto kenótico y autocrítico. Después tenemos la cuestión de que la teología en los espacios públicos puede ser una teología de los ciudadanos, colaborativa. La estructura participativa de la mayoría de estos espacios digitales hace que sea inevitable adoptar este enfoque interactivo y participativo. Vemos que lo privado y lo público no son opuestos, sino que interaccionan. Y este aspecto interactivo es el que deben retomar los debates teológicos en el espacio digital. Junto con algunos amigos y colegas empecé a llamar esto teología ciudadana y creamos una plataforma que se convirtió en un espacio para escribir y debatir sobre cuestiones teológicas. Estas plataformas las han utilizado especialmente las personas jóvenes para debatir cuestiones teológicas desde un entendimiento amplio, y es necesario crear más espacios de este tipo para debatir la teología y distintos aspectos de la vida de forma analítica y como proyecto de exploración. Y un último punto, que es el de la necesidad de reimaginar los espacios digitales. Y me gustaría señalar que veo que una de las tareas principales es identificar y criticar el imaginario social de las alternativas que emergen en el mundo digital. Tenemos este punto de reimaginar no solo los espacios digitales, sino la propia transformación digital con un horizonte digital escatológico. Lo voy a explicar un poco. Las tecnologías digitales no se perciben como esenciales y dependen de otros cambios, de las narrativas que dicen lo que es el mundo digital y cómo debe funcionar, etcétera, siguiendo una larga tradición de historias y narrativas. Se ha instalado un mecanismo que revela el horizonte escatológico de estas nuevas alternativas. Uno puede preguntarse que si las
empresas proponen una providencia similar a la de Dios, ¿dónde estaríamos nosotros en cuanto al debate con respecto a la inteligencia artificial, entre otros? Y veo que en los debates éticos aparecen muchas de estas consideraciones en relación con las tecnologías digitales y esto añade un estrato más a nuestro pensamiento teológico. Así que criticar estos aspectos del imaginario colectivo en el uso de las tecnologías, imaginar otras alternativas adaptadas a los usuarios puede ser uno de los caminos a explorar. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta ha sido la tercera presentación que comparte su optimismo con respecto a la teología pública como teología del testimonio. Gracias por permitirnos analizar estos factores desde otra perspectiva. Ahora tenemos tiempo para debatir y responder a preguntas de los participantes de este simposio. Vamos a concluir aproximadamente a las 10:35. Vamos a hablar de qué aspectos podría reclamar la esfera pública de este espacio digital. Perdón, no hay sonido. Aquí, por ejemplo, en Alemania el campo es muy amplio, en otros países tal vez sea de otra manera, pero es necesario contar con personas que tienen el conocimiento con respecto a las plataformas digitales, porque muchas veces no se sabe lo que está sucediendo, así que este entendimiento tecnológico es necesario y hay un grupo de organizaciones. En nuestro grupo de filantropía, por ejemplo, tratamos de apoyar a estas organizaciones. Pero estas organizaciones no pueden trabajar de manera aislada. Incluso si contamos con la normativa de la que estaba hablando, esta normativa tiene que llevarse a la vida, aplicarse y no tiene que imponerse, sino convertirse en un modo de vida. Y para esto es necesario crear coaliciones más amplias entre las organizaciones. Por eso no era solo optimismo lo que mostré al principio, sino que quiero mostrar la importancia de hablar en foros como este. Si hablamos del mundo digital y la importancia de esto en el Consejo Mundial de Iglesias, será por supuesto uno de los temas que tenemos en nuestro programa, pero no podemos decir que haya especialización con respecto a esto. Entonces tenemos que pensar quiénes son nuestros asociados clave. ¿Qué interés tenemos en que cambien aspectos de estas normativas? ¿Qué pueden hacer nuestros miembros para contribuir a estos cambios? Y estoy hablando de coaliciones realmente muy amplias, no solo dentro de la sociedad civil, sino, por ejemplo, antes hablaba de los ingenieros, entre otros sectores. Y muchos de estos sectores también tienen fe o están basados en ciertos valores que probablemente también podrían contrarrestar las prácticas actuales en Internet. Algunos de estos ingenieros han ayudado a la sociedad civil a comprender lo que está sucediendo y les muestran estas tecnologías. Así que es necesario asociarse en estas coaliciones. No olvidemos tampoco el poder del gobierno. Muchos gobiernos, como mencionaba, especialmente los que vienen de países más pequeños, no tienen poder, pero sí tienen capacidad de gobernanza en estos espacios. Y, por ejemplo, en campos más específicos de innovación,
puede tener influencia con respecto al uso de aplicaciones que nos vigilen todo el tiempo y este tipo de cuestiones. Tal vez podamos encontrar alternativas para utilizar redes que sean diferentes de las que dominan el mercado en el día de hoy, no con el sentido de hacer dinero solamente, sino también por el bien público y hacer algo que ayude a nuestro bienestar y no solo a su beneficio económico. Thank you, Mr. Polyaski. And the Gracias. following question is for, the La honorable siguiente pregunta es para el honorable Teófilos. declarations set a benchmark for press freedom in Namibia. Las declaraciones han marcado el camino hacia la libertad de prensa. ¿Puede informarnos sobre la declaración sobre nuevas libertades digitales? Gracias por la pregunta. Adoptamos una declaración más 30 sobre algunos de los temas que hemos mencionado hoy, pero no solamente sobre estos temas relacionados con los espacios digitales, pero estamos en el proceso como país, no necesariamente para ofrecerlo al mundo. Estamos trabajando en leyes de seguridad y normativas para proteger a nuestros ciudadanos con respecto a las cuestiones de la privacidad y el uso de los datos personales. Así que, según avanzamos hacia el Día Internacional de la Libertad de Prensa, puede formar parte de la conversación ver cómo los países pueden retomar cuestiones relacionadas con los espacios digitales en este sentido. Y para seguir sobre este tema, hablaba de las cuestiones ciudadanas y de la juventud en Namibia. ¿Cuál es la estrategia para la participación de esta juventud en la labor de la que está hablando, de este tipo de innovación de la que estaba hablando? Sí, por ejemplo, tenemos algunos eventos paralelos, algunos proyectos paralelos. Estamos formando un grupo de reflexión de la juventud porque para impulsar la revolución necesitamos a la juventud, deben ser los líderes, teniendo en cuenta que la mayoría de la población del país es joven, así que es la que conforma la revolución en nuestro país. Esto por un lado. Y por otro lado, tenemos puestos para los jóvenes para formar parte de un comité de información electrónica que sería el grupo asesor del ministerio en relación con la normativa que se va a elaborar en relación con los sistemas electrónicos en el país. Por otra parte, estamos trabajando con la Unión Interparlamentaria y con el Parlamento Nacional para celebrar una conferencia digital y vemos cómo los jóvenes están ejerciendo sus derechos políticos constantemente en el área de la digitalización y la juventud, por supuesto, no está fuera de esta manera de la toma de decisiones. Así que así las decisiones tendrán lugar en el mundo real y no necesariamente en el mundo digital. Y estamos tratando de crear este enlace entre los procesos de toma de decisiones y los grupos de población que deberían tener influencia en las decisiones relacionadas con los espacios digitales. Muchas gracias. Creo que muchas veces es más fácil decir esto que hacerlo, así que valoro los esfuerzos que están realizando. Pregunta para Frederic. Una pregunta, gracias. Retomo la afirmación de que la teología pública es una teología de testimonio y le gustaría explorar la tensión entre el deseo de ofrecer plataformas alternativas y enfoques alternativos y, por otra parte, sembrar nuestra semilla en las plataformas existentes.
new platforms, but pero tal maybe vez no sea tanto una cuestión de nuevas plataformas, sino de cómo funcionamos con las plataformas que ya tenemos. Serían ambos enfoques válidos desde el punto de vista teológico. Sí, había recibido una pregunta similar en el chat de Annie Danielson. Creo que necesitamos ambos enfoques. Me gusta esta imagen de Goran Buljovsky. Necesitamos esta doble estrategia y creo que necesitamos estas plataformas más pequeñas, por así decirlo, para tratar de cubrir necesidades en cuanto al acceso y la participación. Así que tratamos de utilizar las plataformas establecidas, pero crear la referencia entre estas plataformas, ese contenido y nuestras propias plataformas. Así que tratamos de influir en la normativa en el ámbito nacional y al mismo tiempo tratamos de crear nuestras propias plataformas, lo cual nos permite tener una estructura adecuada exactamente a lo que queremos hacer. Y creo que el mejor enfoque ahora mismo sería tratar de combinar ambas estrategias. take both paths forward? Excellent, thanks. So just a follow-up question to that. Simplemente una pregunta también sobre esto. ¿Cuáles son sus reflexiones con respecto a cómo utilizan los movimientos populares las plataformas digitales para sus propósitos, para sus propios intereses? ¿Alguna lección aprendida? Puede responder a esta pregunta y después los otros dos ponentes pueden responder a esta pregunta. Se trata de una pregunta muy amplia desde la perspectiva ética. El uso populista sería el peor y vemos los sesgos, cómo se juega con las emociones y cómo funcionan los algoritmos. Se trata de un problema también desde la perspectiva teológica, porque tenemos que tratar de no caer en la misma trampa, pero al mismo tiempo queremos obtener atención y comunicarnos, y ahora contamos con estas maneras digitales de transmitir contenido y darnos a conocer. Entonces, el problema con la mayoría de las plataformas comerciales es este problema del sesgo y del juego con las emociones, como decida. Y me interesa la respuesta de Goran Buljovsky con respecto a esto. Goran, if you would speak next to this question. Tal vez Goran podría responder ahora con sus perspectivas de qué hacer o qué no hacer en este contexto. Bien, no querría responder a esta pregunta, pero con respecto a, por ejemplo, los sitios web que han transmitido las conspiraciones o la influencia antivacuna son un ejemplo de esto, de desinformación, y vemos la responsabilidad en Estados Unidos, en Facebook y en Twitter, de la expansión de esta información o de vídeos que se han compartido millones y millones de veces. Y bueno, sabemos que esto no solo es equivocado. El problema es que es una cuestión de atención. No importa lo que se diga, si alguien grita en Internet y después tiene atención y eso se convierte en clics y en muchos dólares,
muchos de ellos sin pasar por impuestos. Se trata de un buen negocio. ¿Esto es bueno como sociedad o como esfera pública? Obviamente no. Pero claro, para ello tenemos que saber primero cómo funciona todo esto para poder luchar contra esto. Tenemos no que pensar cómo estas empresas van a dejar de hacer negocios o de hacer dinero, sino más bien qué otros modelos de negocios pueden estas empresas utilizar para no multiplicar las mentiras. Y este creo que es el principal problema. Es un problema muy importante porque la mayoría de las empresas no tienen editores. Como saben, en los periódicos los editores son responsables de lo que publican, pero estas empresas no. En teoría, Twitter dice que son un proveedor de servicios benigno y positivo, pero claro, porque dicen que ellos simplemente difunden información, pero no creo que sea el camino a seguir. Con lo cual hay que explorar esto y los modelos de negocios de estas empresas. También tenemos que estudiar cuáles de estos enfoques se transforman en servicios públicos. Por ejemplo, en el tema de la policía, ayer hubo una referencia sobre una conversación sobre prisiones y personas de color en los Estados Unidos y cómo eran discriminados. Lo mismo ocurre en los servicios policiales. Si tienen una base de datos que se basa en personas blancas, inevitablemente este sistema de datos tendrá un sesgo para personas que son diferentes. O si estas bases de datos tienen información de vigilancia codificada de una manera que discrimina a las personas, obviamente las personas y los policías sobre el terreno van a hacer más búsquedas hacia ciertos grupos y seguramente en muchos países ya vemos que a muchas personas que no son blancas se las para más por la policía. Imaginen si esto pasa con LinkedIn a la hora de buscar trabajo y los algoritmos que hay. Si una persona se llama Mohamed, podría haber un algoritmo que inmediatamente borra cada solicitud de empleo que tiene este tipo de nombre. La verdad es que son los humanos los que controlan y después ponemos a la inteligencia artificial, pero depende de nosotros. Entonces es importante que entendamos esto. No solo hay que poner límites con normativas. Creo en la normativa, pero sola no nos va a ayudar. También tenemos que plantearnos y hablar sobre estos temas, porque claro, las personas son las que alimentan estas bases de datos y bueno, yo hablo desde mi propia experiencia. Ya mencioné antes cómo estamos sujetos a cuestiones de odio simplemente porque nuestro financiador tiene un contexto judío y cuántas teorías de conspiraciones hay sobre este tema. Y bueno, muchas otras personas se enfrentan a esto. Muchas personas han dejado la esfera pública digital porque estaban siendo acosadas en línea. Y creo que estas son las cuestiones a las que tenemos que prestar atención. Incluso pequeñas victorias en este ámbito muestran que todo esto se puede alterar el modelo de negocios, nuestro comportamiento, pero también la normativa. Si las personas y los negocios tienen en cuenta el daño que pueden ocasionar en el espacio digital y lo comparan con lo que hacen en el espacio fuera de línea, a lo mejor no harían lo que hacen en el espacio digital porque saben que pueden hacer daño. Entonces creo que sí que hay ejemplos exitosos y hay ejemplos en donde movimientos populistas no han obtenido la atención que deseaban. Porque claro, si algo no se alimenta, no crece. Muchas gracias. Y honorable Theophilus,
sobre este mismo tema de los movimientos populistas. Y ahora que están adelantando esta ley de acceso a la esfera digital, ¿qué diría sobre la oportunidad y el peligro de los movimientos populistas en la esfera pública? Sí, claro. Los dos panelistas anteriores lo expresaron de manera muy coherente. Hay una necesidad de rendición de cuentas y responsabilidad. Todo se reduce a eso, ya sea en base a normativas sobre cómo nos comunicamos o de los consumidores, cómo piden que las empresas rindan cuentas. Y bueno, desde mi experiencia en mi ministerio, comunicamos cuestiones sobre la COVID-19 y tuvimos problemas intentando contrarrestar las teorías conspiranoicas que llegaban, las medicinas que se recomendaban y que muchas gentes arriesgaron su vida por utilizarlas. Y la verdad es que es una cuestión muy difícil esto de contrarrestar estos movimientos y estas visiones conspiranoicas, en particular en un espacio en el que con un clic se puede llegar a muchísimas personas, con lo cual es sobre rendición de cuentas, ya sea mediante la normativa, pero también sobre la información. La información tiene que ser verificada y real para que puedan las personas emitir un juicio. Y estas empresas tienen unos algoritmos que están influidos por los humanos. Es verdad que algunos algoritmos ya están automatizados, pero se basan en cuestiones humanas. Entonces, como alguien que está en el gobierno, que les habla, hay que trasladar también la responsabilidad a los demás para poder controlar las narrativas que se están asentando en la sociedad y que pueden ser nocivas para nuestros ciudadanos, con lo cual estoy de acuerdo con lo que se ha compartido hasta ahora. Gracias. So we've, through the presentations and discussions, En las presentaciones y en las diferentes sesiones hemos hablado de algoritmos y se identificó que hay una necesidad de responsabilidad y también de sumar fuerzas entre sectores, líderes, apoyarnos los unos en los otros para poder conseguir la responsabilidad de todos y aprovechar esta esfera pública para el bien público. No hay duda de que esta esfera pública digital va a ser el lugar en donde se van a hablar más de los derechos humanos, por ejemplo. Teniendo en cuenta esto, pueden responder a la pregunta de cómo se imaginan una coalición entre los académicos, investigadores, la teología, las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y los organismos políticos. Quizá podemos ver si siguen teniendo una visión optimista y cómo pueden imaginar esta coalición entre tantos entes. ¿Podemos comenzar con Frederick, por ejemplo? Muchas gracias. Como vengo de la parte de investigación académica, creo que puede funcionar. Estoy en un instituto interdisciplinario financiado por iglesias y hablamos sobre estos temas, con lo cual creo que me encuentro en una situación privilegiada porque tengo una organización que apoya este enfoque. Pero bueno, en cuestión de la responsabilidad de los algoritmos y la robótica, y la ética de la robótica, a veces sí que cuenta con voces teológicas. Es un tema muy complejo, pero no hay muchos colegas que piensen sobre este tema. Creo que lo que necesitamos, quizá, para poder centrarnos más en este tema, podemos pensar en la formación ética y teológica
hay mucho miedo de las personas a la hora de adentrarnos en este tema. Necesitamos expertos en este campo que trabajen en la teología académica y con iglesias para que nos permitan entender cómo funciona todo esto, para que podamos emitir pensamientos éticos, pero teniendo en cuenta qué es lo que está pasando a nivel técnico, porque no lo conocemos. Y bueno, porque se trata de temas técnicos muy difíciles de entender, incluso para científicos entrenados en otras esferas que no sea la robótica, con lo cual es muy positivo juntar diferentes campos y hacer colaboraciones. En algunas regiones de habla inglesa es más fácil, pero creo que, por ejemplo, en el ámbito alemán es más complicado pensar sobre estas cuestiones éticas y tener el entendimiento técnico a la vez desde el punto de vista teológico. Entonces sí que ha presenciado una serie de coaliciones entre diferentes campos y esto sí que supone una gran oportunidad para mejorar. Muy bien. Honorable Theophilus, quiere compartir sobre cómo imagina una coalición entre los académicos, la sociedad civil, las iglesias y la política, los líderes políticos, etcétera. Y yo opino como Frederick que tenemos una buena oportunidad de aunar recursos, de influir el espacio público, pero también de traer la cuestión de la representación en el espacio, porque todos nosotros de alguna manera u otra utilizamos los espacios digitales, pero no necesariamente tenemos la representación de aquellos de otros actores, pero podemos utilizar los recursos de la investigación para poder alimentar nuestro debate. Sería positivo tener estas sinergias y estas coaliciones para que reflexionemos de lo que hemos hablado hoy y lo que hemos hablado en la representación para que no se nos deje atrás a la hora de considerar cuestiones éticas, morales, de representación, etcétera. Y creo que eso podría ser valioso a la hora de dar forma al futuro, porque obviamente la COVID-19 como pandemia ha acelerado la necesidad de estudiar estas cuestiones. Tenemos una oportunidad ahora de ver cómo podemos colaborar juntos y juntas para no dejar a nadie atrás y que no nos quedemos sin influir a quienes sea, los actores estatales, la iglesia, etcétera. Creo que sería una oportunidad muy valiosa para conformar el espacio digital futuro. We go to you, Garan. I want to add a slight twist to this Me question. gustaría preguntar algo diferente sobre esta idea de reimaginar una coalición para colaborar. Al principio de lo que compartimos, una de las observaciones que se realizaron, no con estas palabras, pero el mensaje con el que me quedé fue que lo que está sucediendo en este espacio digital está sucediendo muy rápido. Lo que sabemos hoy ya no es lo que sabemos mañana, de lo que hemos hablado hoy ya no es lo mismo que se hablará la semana siguiente porque el contexto habrá cambiado. Hace poco leí una biografía, por ejemplo, con información estatal de nuestra nación. Y la manera en la que pude recopilar estos datos nos muestra estos cambios tan rápidos. Así que cuando escucho esta idea de coalición entre la investigación académica, la iglesia, la sociedad, la política, la pregunta es ¿cómo se imaginan que podría ser esta coalición
¿Y cómo podría ser posible en este contexto de cambios rápidos? ¿Cómo podría ser una coalición eficaz? Vamos a tratar de debatir sobre esta cuestión del espacio rápidamente cambiante. Es un espacio susceptible a cambios, pero muchas de las empresas principales lo han ralentizado porque han podido eliminar la competencia potencial y por eso es necesario contar con normativa para este espacio. Así que de alguna manera tenemos que alentar esta posibilidad de cambios rápidos, de alternativas y algunas veces esto afectando al número de personas que están en la empresa. Podemos ver también, por ejemplo, en las plataformas sociales, por ejemplo, la creación de un nuevo Facebook sería algo complicado hoy debido al poder que tiene Facebook. Y, por ejemplo, diría que tenemos que practicar lo que predicamos, que hacemos en nuestras vidas como personas, pero también como empleados o como miembros de una comunidad. Algunas veces las mismas plataformas permiten algunas cosas, pero está en un sitio muy difícilmente accesible. Tenemos que saber cómo hacerlo, pero cuando se hace esto podemos acceder al mismo espacio de manera protegida, con más seguridad y acceder a la misma información, solo que a veces no contamos con el conocimiento. Entonces tenemos que ver cómo trabajamos en nuestra esfera personal y profesional, siendo comunidades religiosas de diferentes tipos de personas. Hemos hablado de las consecuencias de la misoginia, por ejemplo, y la discriminación racial, entre otras, pero no olvidemos que estas plataformas también clasifican en clases sociales nuestra sociedad. Tenemos, por ejemplo, la cuestión de los conductores de Uber, repartidores, y ha habido una gran lucha con respecto a que tienen que ser empleados con todas las consecuencias y tendrían la misma protección y seguridad de empleo que la de todo el mundo. Pero la clase media, media alta, a veces se entera de esto porque aprueban el proyecto de ley, pero otras veces no se enteran porque se comparte no solo con los ricos, sino también con la clase media. Y a veces el servicio es más barato, por ejemplo, Uber más barato que pagar un taxi. Pero hablamos de ciudadanos que pertenecen a las mismas comunidades y sociedades. Hay coaliciones que ya existen. Las ampliaría todavía más fuera del mundo académico, social, eclesial. Los políticos y el gobierno también tienen que estar aquí y las empresas. Y creo que no estamos apuntando lo suficientemente alto. ¿Cuántos de nuestros valores por los que luchamos no están reflejados en el espacio digital? Contamos con una comunidad muy diversa que habla a sus miembros desde una posición de legitimidad y creo que podríamos hacer más. Creo también que trabajamos muchas veces en el espacio social desdeñando la posibilidad de crear coaliciones. Las coaliciones pueden no estar de acuerdo en todo, pero si están de acuerdo en ciertos principios con respecto al espacio digital, entonces puede funcionar y tendríamos un espacio para el debate de los desacuerdos. Ahora mismo no tenemos este debate porque el espacio está ocupado por los intereses privados.
Gracias. Bien, hemos llegado al final de nuestro tiempo, de esta conversación estimulante. Podemos seguir compartiendo en los espacios digitales con los que contamos. Espero que el chat pueda permanecer después de habernos despedido para que podamos revisar el contenido que hay en el chat. Voy a dar las gracias a la honorable Ma Teófelos, a la doctora Frederike y a Goran Buldioski. Y les recuerdo este contenido que tenemos en el chat, estas notas de optimismo que hemos compartido, un futuro con más rendición de cuentas y testimonio. Voy a leer lo que han escrito en el chat. Tal vez tengamos una idea para el aprendizaje automático. Podríamos soñar con otro tipo de mundo en el que podamos superar el racismo y la misoginia y un análisis de datos que no nos utilice para otros fines y con sesgos. Creo que sería una buena forma de plantear esto. Se trata de una cuestión muy importante relacionada con la construcción del espacio público en esta era digital para el futuro. Muchas gracias a todos por participar en esta sesión del simposio. Nos volveremos a ver a las 2 horas central europeas. Será una sesión con una serie de estudios de casos relacionados con el espacio público y el mundo digital en todo el mundo. Nos veremos en unas horas. Descansen y sigan pensando en lo que hemos hablado esta mañana y en las oportunidades para seguir avanzando y profundizando en esta conversación. Hasta dentro de unas horas. Gracias.